El millonario que se hizo pasar por pobre, su hijo nunca imaginó lo que descubrió devastador. La historia comienza en un pequeño pueblo donde un hombre de aspecto desaliñado, siempre con su gorra rota y zapatillas viejas, se paseaba por las calles descuidadas. Nadie sabía que ese hombre, al que todos llamaban el loco del barrio, había sido un magnate. Había renunciado a su fortuna por razones oscuras que solo él guardaba. El aire olía a misterio, y un escalofrío recorría el cuerpo de quienes se cruzaban con él. Cada vez que se reunió con su hijo, un joven curioso y lleno de vida, los secretos flotaban entre ellos como sombras. ¿Por qué su padre se escondía? Una tarde, el chico descubrió un viejo diario en el desván polvoriento. Páginas amarillentas, llenas de garabatos con una caligrafía temblorosa, hablaban de un tesoro escondido. «Papá, esto es una locura», gritó con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su padre, visiblemente nervioso, evitó su mirada, apretando los labios como si un grito estrangulado estuviera atrapado dentro de él. Ese mismo día, el hijo decidió seguir a su padre. Lo vio entrar en un viejo coche que temblaba al andar. Una explosión de preguntas incesantes brotó en su mente. ¿Qué pasaba ahí? El sonido del motor parecía un latido aterrador en la penumbra. Después de seguirlo, descubrió que su padre no solo había dejado la fortuna atrás, sino que se metía en asuntos oscuros, rodeado de gente peligrosa. «Papá», gritó con el nudo en la garganta, no sabía si su padre podía oírlo en la distancia. La impotencia lo ahogaba. En ese instante electrificado, se dio cuenta de que la vida que conocía no era más que una ilusión, un teatro donde su padre era el actor principal. Él, inesperadamente, fue arrastrado hacia un juego macabro que nunca imaginó. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference, let's connect. Mientras su padre desaparecía tras un callejón, el hijo se quedó paralizado, con una pregunta ardiendo en su corazón. ¿Qué había hecho realmente su padre para renunciar a todo? Cada paso que daba lo acercaba más a un secreto que podría cambiar su vida para siempre. Con cada latido, una nueva incertidumbre crecía en el aire, y una oscura revelación lo esperaba en la esquina de esa extraña realidad. ¿Qué más estaba ocultando? El corazón del joven retumbaba como un tambor. La figura de su padre se desvaneció entre las sombras, dejando atrás una estela de inquietud y preguntas sin respuesta. Se sintió atrapado en un laberinto en el que ningún giro podía ofrecerle claridad. ¿Acaso había algo más que ocultaba en su vida? La respiración se le dificultaba, y el aire denso lo oprimía como si fuera un manto de pesadumbre. Decidió avanzar hacia el callejón, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. La curiosidad lo guiaba, pero el pensamiento de su padre enredado en esos círculos oscuros lo llenaba de desasosiego. Al acercarse, notó que el ambiente cambiaba. El sonido de la calle se desvanecía, reemplazado por murmullos y risas que le parecían fuera de lugar. Una luz tenue emanaba de una puerta entreabierta, sugiriendo que algo poco común sucedía dentro. Con un nudo en la garganta, se asomó. La imagen que le esperó dentro hizo que el mundo que conocía se desmoronara aún más. Su padre, encorvado sobre una mesa, discutía con hombres de aspecto amenazante. Eran conocidos del barrio, desequilibrados, sujetos que jamás habrían imaginado ver en la cercanía de su hogar. Su presencia era provocativa, pero el aire estaba cargado con algo peor, tensión, peligro a cada instante. Es solo un negocio. Ese dinero no es nada para mí. Podía escuchar gritar a su padre, indignado. No quiero estar involucrado. Continuaba, su voz perforando la bruma del silencio. Pero lo que más lo impactó fue la mirada de sus ojos. Estaban llenos de desesperación, como si se supiera acorralado por su propio pasado.
El chico dio un paso atrás, se sentía como un intruso en el peor momento de la vida de su padre. Afuera, la noche se oscurecía como un presagio de lo que vendría, y el chico decidió alejarse un poco. Con cada paso, la verdad comenzaba a aterrizar en su mente. No solo había una fortuna perdida, sino un enfrentamiento. Su padre había renunciado a la riqueza por algo más profundo y siniestro. Tal vez había intentado protegerlo, pero esa protección lo hundía más en el abismo. La revelación lo hizo tambalear, casi como si el suelo se hubiese movido bajo sus pies. Cuando su padre finalmente salió del callejón, el joven enfrentó una decisión crítica. ¿Debo enfrentarlo?, pensó, el corazón en un puño. Pero un impulso lo detuvo. Si su padre había tomado esas decisiones, tal vez había un motivo detrás. Quizás también había un camino hacia la redención. En un instante de lucidez, se decidió a seguirlo nuevamente. La necesidad de entenderlo llevó a la carretera donde su padre se dirigía, sumergido en la neblina de la noche. ¿A dónde lo llevaría? ¿Qué clase de vida estaba a punto de descubrir? La urgencia crecía con cada paso. De pronto, el chico escudriñó entre los coches estacionados a un lado de la carretera y notó una figura familiar. Era un viejo conocido de su padre, un antiguo socio que todos en el pueblo solían evitar. El aire se llenó de inquietud cuando vio que esa figura hablaba con su padre. Las palabras que intercambiaban parecían cargadas de amenazas e implicaciones ocultas. Con el estómago revuelto y una decisión asfixiante que brotaba, se agachó detrás de un coche. El tiempo se detuvo. ¿Qué iba a hacer ahora? La atmósfera cargada le decía que estaba en el borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Pero entonces, una línea estalló como un rayo en el aire. Uno de los hombres lanzó una frase que quedó grabada en su mente: el tesoro no es solo oro. También hay vidas en juego. Y en ese momento, el chico comprendió que había mucho más en la historia de su padre de lo que podía haber imaginado. El hilo de su vida se estaba deshilachando, y justo cuando pensaba que la oscuridad comenzaba a despejarse, un grito desgarrador resonó entre las sombras. ¿Iba a descubrir el verdadero precio que su padre había pagado? ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar por saber la verdad? Su futuro pendía de un hilo, y el juego apenas comenzaba. El chico sintió que la sangre le hervía en las venas. Las palabras de aquel hombre resonaban en su mente como un eco incesante, cada vez más fuerte y más aterrador. El tesoro no es solo oro. También hay vidas en juego. Su corazón golpeaba con furia mientras le daba vueltas a la idea de que su padre estaba envuelto en algo tan oscuro. Se preguntó si había tantos secretos ocultos en su hogar, en esa vida que siempre había parecido monótona y predecible. Lo que parecía una simple conversación ahora llevaba una carga innegable. Se arrastró un poco más entre los coches, buscando una mejor vista, un ángulo que le revelara la verdad completa. La tensión en el aire era palpable, como un hilo a punto de romperse. Podía ver las sombras de los hombres que hablaban, gesticulando. Su viejo conocido, un tal Rojas, mantenía una sonrisa inquietante, mientras su padre permanecía tenso, con la mirada fija en el suelo. De repente, un destello de metal brilló bajo la escasa luz de la calle. Un pequeño objeto cayó de las manos de Rojas y rodó casi hacia él. Sin pensarlo, se agachó más. Con un movimiento rápido, lo recogió, sintiendo el frío del metal entre sus dedos. Era un colgante, un medallón que su padre había llevado siempre en el cuello. La última imagen que recordó de él era al salir de casa con esa joya, su amuleto, algo que lo mantenía vinculado a sus raíces. El chico apretó el medallón con fuerza, sintiendo una mezcla de ira y confusión. Entonces, de pronto, una risa fuerte resonó desde el callejón. La voz burlona de Rojas cortó el aire. Vamos, viejo. Sabes que no puedes girar la cara ahora. Lo que está en juego es demasiado grande. Y con eso, una revelación escalofriante superó todos sus pensamientos. Su padre no solo se movía en aguas turbias, estaba en el centro de un juego donde la moneda de cambio era la vida de alguien. Inmediatamente, su mente viajó a aquellos pobres hombres que habían desaparecido del barrio, rumores que eran solo murmullos.
Tal vez su padre había estado tratando de proteger a su familia, pero al precio de traicionar a muchos más. Antes de que pudiera sopesar sus opciones, una mano lo agarró del hombro, provocándole un sobresalto. Era Juanito, su mejor amigo, con los ojos tan grandes como platos. Tienes que venir. Han encontrado a Rojas. Y lo peor está muerto, pronunció con voz temblorosa. Todo se detuvo por un segundo. El joven sentía que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La realidad de la situación se volvía más aterradora. Si Rojas estaba muerto, ¿su padre estaba en peligro? Se relajó un poco de su curiosidad, reemplazándola con un nuevo terror, la posibilidad de que el juego se volviera letal en cualquier momento. Juanito, necesitamos ir al muelle, ahora, dijo el chico, la urgencia marcando cada palabra. Mientras corrían hacia el muelle, una sensación de desasosiego se adueñaba de él. ¿Qué más secretos oscurecían su mundo? ¿Estaría su padre atrapado en una telaraña mortal de decisiones que no podía deshacer? La noche se sentía opresiva, como si el mismo aire estuviera asfixiando la esperanza. Cuando llegaron, la escena era desoladora. Políticos, vecinos y curiosos se agolpaban en torno a una figura cubierta con una sábana, la muerte marcando su territorio. Dar la vuelta al cuerpo era como abrir una puerta a un abismo desconocido. ¿Y si descubría que el reciente asesinato estaba ligado a los secretos de su padre? ¿Lograría enfrentarse a la verdad que tanto le asustaba? El chico sintió que su vida se desvanecía en la incertidumbre, mientras el murmullo de la multitud se convertía en solo ruido de fondo. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Tomó aire y se acercó, temeroso de lo que fuera a encontrar, sabiendo que una revelación devoradora se acercaba como una sombra. ¿Qué haría si los lazos de lealtad se rompían? ¿Estaba listo para descubrir qué horror ocultaban sus raíces familiares? Las preguntas revoloteaban como moscas en su mente mientras avanzaba en ese camino oscuro e impredecible. Un nuevo grito emergió, quebrando el silencio, y en ese instante, todo cambió otra vez. La multitud se aglomeraba en torno al cuerpo, pero el chico no podía concentrarse en los murmullos inquietos ni en las miradas atónitas de los vecinos. Su mente giraba en un torbellino de imágenes y miedos. La visión del medallón en su mano parecía cobrar vida, latente con secretos que esperaba desenterrar en aquel oscuro suceso. Cuando finalmente estaba a unos pasos de la sábana, su corazón latía como un tambor en la oscuridad de la noche. Con cuidado, se acercó al borde, sintiendo la mirada penetrante de Juanito a su lado, conteniendo el aliento. El chico tragó saliva y, con un movimiento tembloroso, levantó la esquina de la sábana. Lo que vio lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El rostro de Rojas, aún pálido y frío, no era solo una imagen de muerte, en su cuello había un símbolo marcado como una cicatriz. El chico sintió que el aire se le escapaba. Era el mismo símbolo que había visto en el antiguo mapa que su padre guardaba, una representación de un legado que parecía mucho más sombrío que cualquier cuento que le habían contado. Esto está más allá de nosotros, susurró Juanito, su voz cargada de un miedo palpable. ¿Qué hacemos si nuestra gente está involucrada en esto? Justo entonces, un grito desgarrador atravesó el muelle. No era un murmullo de la multitud, sino un sonido desgarrador salido de la oscuridad. El chico se volvió, buscando la fuente del sonido, y vio a una mujer con rostro descompuesto de terror, su mirada perdida en algo en el horizonte. El chico siguió la dirección de su mirada y vio una sombra moverse rápidamente entre los barcos amarrados. Es él. Es el hombre de las sombras, gritó la mujer, mientras algunos en la multitud intentaban alejarse. Tras el eco de sus palabras, el chico sintió que la piel se le erizaba. Las historias que había escuchado de niño sobre un misterioso hombre que acechaba a quienes buscaban sus tesoros se fundían en su mente con la realidad cruel que presenciaba. ¿Acaso la muerte de Rojas no era solo un simple crimen? ¿Era un aviso para todos los que se atrevían a cruzar la línea? No podemos quedarnos aquí, dijo el chico con determinación, tirando del brazo de Juanito. Debemos llegar a casa, hablar con mi padre. Mientras se movían, sintió que el colgante le ardía entre las manos. ¿Y si mi padre, si él está detrás de esto? La pregunta lo asustó más de lo que podía soportar.
Al llegar a su vecindario, la casa parecía más silenciosa y sombría que nunca. Las luces estaban apagadas y un frío inusual rodeaba el ambiente. ¿Qué tal si lo que descubrimos hoy cambia todo lo que conocemos sobre nosotros?, murmuró Juanito, un tono de desesperanza en su voz. Vamos a averiguarlo. Se atrevió a abrir la puerta, sintiendo un escalofrío al cruzar el umbral. Se adentraron en la casa, casi de puntillas, como si cada paso pudiera despertar fantasmas ocultos bajo las sombras. De repente, un ruido proveniente de la habitación de su padre hizo que ambos se detuvieran en seco. Una conversación intensa y susurros urgentes atravesaban la puerta cerrada. Un impulso feroz atravesó al chico. Era posible que su padre estuviera involucrado en un oscuro secreto, un negocio que no solo amenazaba su vida, sino también la de otros. Con el corazón en la garganta, el chico se preparó para lo inevitable. ¿Listo?, preguntó Juanito, su voz temblorosa. Listo, respondió el chico entre dientes. Juntos, se acercaron a la puerta, prontos a desvelar un misterio que podía destruir todo lo que conocían. Pero antes de que pudieran hacer algo, la puerta se abrió de golpe, revelando la figura de su padre, con la mirada más oscura y profunda que jamás había visto. Y detrás de él, la sombra del hombre que lo había amenazado. El chico sintió que el mundo se detenía. La tensión crecía, las preguntas urgentes clamaban por respuestas. ¿Quién es?, preguntó, finalmente, sus palabras apenas un susurro. La respuesta podría cambiar sus vidas para siempre, pero el temor de lo que les esperaba era abrumador. Es momento de decidir en qué lado estás, dijo su padre, mientras la sombra se inclinaba, una sonrisa en los labios, como quien introduce a un nuevo jugador en un juego mortal. La atmósfera se volvió densa, como si el aire en la habitación hubiera sido reemplazado por un plomo pesado. El chico sintió que sus manos sudaban, y la fría superficie del medallón le recordaba que lo que estaba a punto de descubrir podría desmoronar su mundo. La figura del hombre, envuelta en sombras, tenía una presencia que parecía absorber toda la luz del cuarto. ¿Quién eres?, la pregunta se escapó de sus labios, cargada de un temor que apenas podía ocultar. Su mirada se fijó en la sombra, tratando de discernir qué había detrás de esos ojos que brillaban con una malevolencia casi palpable. Soy un amigo de tu padre, en un sentido profundo, dijo el hombre, su voz era un susurro que se deslizaba como aceite. Vengo a advertirte. Hay secretos que no debes conocer. El conocimiento es una carga que puede corroer las almas más puras. El chico se estremeció. ¿Qué secretos guardaba su familia? Su padre, normalmente un hombre seguro y protector, ahora parecía un prisionero bajo la mirada de aquel extraño. La incertidumbre crecía, y el miedo se apoderaba de él. Esos son cuentos de viejas, dijo su padre con un tono que intentaba ser calmado, pero la tensión vibraba en su voz. No creas en las mentiras que se cuentan sobre nosotros. Necesitamos protegerte. ¿Protegerme de qué?, interrumpió el chico, su voz resonando con una claridad que lamentaba no sentir. ¿De la verdad? Juanito, de pie a su lado, comenzó a inquietarse. Tal vez deberíamos irnos, mejor. No es seguro aquí. Pero el chico no se movería. No cuando cada palabra suspensa podía cambiarlo todo. Los hombres de las sombras no siempre son lo que parecen, padre, dijo, su voz firme. Quizás este sea el momento de enfrentarlo. El hombre sombrío se rió suavemente, un sonido que envió escalofríos por su espalda. Valiente, pero imprudente. Aquí, la valentía tiene un precio. El chico dio un paso adelante. Dímelo de una vez. ¿Qué te trae aquí? ¿Qué le pasó a Rojas? ¿Es cierto que está involucrado en esto? La habitación se llenó de un silencio opresor, y el padre del chico parecía desmoronarse a la vista de todos. Con un gesto, el hombre de la sombra se inclinó un poco más hacia adelante. Rojas no es el primer sacrificio, ni será el último. Pero tú, joven, tienes una elección que hacer. El chico sintió que una sombra oscura se cernía sobre él, como si la propia casa estuviera tomando aliento. ¿Elegir qué? Su corazón se disparaba. Elegir. Ignorar o aceptar la verdad.
convertirte en un aliado o ser un enemigo. La voz del hombre deslizó cada palabra como un hilo de seda, pero cargada de hielo. La sangre llama a la sangre. Pensó en el medallón que aún sostenía, el símbolo en el cuello de Rojas, su padre y el oscuro legado que parecían compartir. Sintió el peso de la decisión presionando sobre sus hombros como un yugo. ¿Está mi padre involucrado en esto? ¿Es parte del legado que nunca debí conocer?, preguntó, su voz temblando, la adrenalina convirtiéndose en terror palpable. Una elección, chico, repitió el hombre de las sombras, sonriendo de tal manera que despedía presagios de que las revelaciones estaban apenas comenzando. Solo una elección que debes hacer. La luz titilante de una lámpara cercana iluminó el rostro de su padre, revelando un sudor frío que corría por su frente. El chico sintió que el mundo que conocía comenzaba a desmoronarse. Cada palabra, cada confesión, estaba a un suspiro de romper la frágil estructura de su vida. Sin otra opción, se preparó mentalmente. ¿Qué tengo que hacer?, exigió. Escoge el camino y descubrirás los secretos prohibidos, respondió el hombre, dando un paso más hacia afuera de las sombras. Pero cuidado, la verdad siempre exige un sacrificio. Y mientras el chico miraba al hombre, el único pensamiento que lo atravesó fue, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar? Fue entonces cuando el sonido de un disparo resonó en la distancia, como un recurso brutal de la realidad, dejando claro que el tiempo se estaba acabando. La elección iba a convertirse en una carrera contra el destino. El chico sintió el frío del miedo recorrerlo al darse cuenta de que el sacrificio podía ser inminente y que todo lo que creía saber podría ser solo el comienzo de algo mucho más oscuro. ¿Estaría listo para enfrentar las sombras que acechaban tras la puerta? El impacto del disparo reverberó en las paredes, y el chico, ahogado por la súbita ansiedad, buscó la mirada de su padre. La expresión del hombre ya no era la de un protector, sino la de alguien atrapado en un laberinto del que no sabía cómo salir. Un torrente de preguntas inundó su mente, pero el eco del disparo aún resonaba, amenazando con romperles la calma. «Vamos. Es hora de irnos», gruñó Juanito, empujando al chico hacia la puerta. Los pasos resonaban más allá, un sonido de caos en el exterior que parecía reclamar su atención. «No puedo irme ahora», exclamó el chico, con los ojos fijos en el hombre de las sombras. «¿Qué sabes de Rojas?» «Es todo lo que quiero saber». «Rojas fue un peón, una víctima del juego que apenas comienzas a entender», dijo el hombre, su voz casi un canto hipnótico. «Existen fuerzas en movimiento que tienen más poder del que crees, y ellos no perdonarán a quienes se interpongan en su camino, especialmente no a ti». La desesperación creció como un fuego voraz en su pecho. Los murmullos apagados del exterior se intensificaron, y la habitación pareció acercarse a un punto de ruptura. «¿Y qué pasa si elijo?» «¿Qué pasará después?», preguntó, sintiendo que la inminente revelación podría tanto aliviar como condenar su futuro. «Tu elección te llevará a los límites de la oscuridad», el hombre sonrió, sus ojos destilando una mezcla de conocimiento y amenaza. «Pero también podría ser la clave para liberarte de las cadenas que te atan». Con un temblor de resolución, el chico se giró hacia su padre. «¿Qué camino elegiste tú, papá? ¿Te uniste a la sombra o luchaste contra ella?» La mirada que su padre le devolvió era un abismo, profundo y lleno de miedo, como si él mismo hubiera perdido el rumbo. «Tu madre», empezó a decir, pero el hombre interrumpió aquel intento de confesión. «No tengo tiempo para historias que solo te llenarán de más dudas. Tienes que decidir ahora». Las palabras del hombre estaban impregnadas de urgencia. A través de la ventana, destellos de luces de sirenas iluminaban brevemente el rostro del chico, pero lo que vio no fue solo un reflejo, sino una llamada a la acción. Ignorar la verdad podría traer consecuencias catastróficas. Sus manos envolvieron el medallón, y mientras lo hacía, recordó las historias que su padre le había contado de las luchas pasadas, de cómo había tenido que hacer sacrificios por la familia. Esto era algo diferente. La elección no era solo suya, el legado estaba aquí, ante él, como un globo de aire en el límite entre el cielo y la tierra. «¿Qué es lo que debo sacrificar?», preguntó, la resonancia de su voz quebrada mostrando la lucha interna en su corazón. «Todo», respondió el hombre con frágil calma, «pero el mayor sacrificio puede ser el más pequeño.
El chico sintió que la verdad se deslizaba entre los dedos. No podía entrar al juego sin conocer todas las reglas. De repente, el estruendo de más disparos estalló, seguido por gritos lejanos que desdibujaban cualquier atisbo de esperanza. Una parte de él todavía dudaba, cuestionando las intenciones de aquel hombre. Cada palabra que había escuchado, cada acción de su padre, todo cobró un nuevo significado bajo la presión de ese instante. Decidido, dio un paso adelante, su voz resonó con más fuerza. Si voy a hacerlo, lo haré a mi manera. Voy a saber la verdad. El hombre de las sombras asintió, por primera vez mostrando un destello de interés genuino. Eso es lo que deseaba escuchar. Bienvenido al juego, chico. Pero recuerda, una vez que cruces esa puerta, no habrá regreso. Las respuestas que encontrarás no son para los débiles de corazón. Antes de que el chico pudiera responder, un grito desgarrador sonó afuera, casi como si el mismo mundo estuviera protestando contra su decisión. La línea entre la valentía y la locura se desdibujaba ante sus ojos. De pronto, una silueta oscura se abalanzó sobre la puerta de entrada, y un estruendo resonó cuando la madera crujió bajo la presión. Mientras los hilos del destino se entrelazaban, el chico sintió la adrenalina brotar por sus venas. Se enfrentaría a las sombras, cueste lo que cueste. ¿Estás listo?, preguntó el hombre, extendiendo su mano como si ofreciera un pacto. Sin mirar atrás, el chico asintió con la cabeza, determinado a encontrar la verdad que había agazapada en las sombras. Pero en ese mismo instante, la puerta se abrió de golpe, y un rostro conocido emergió, gritando su nombre. La revelación lo dejó atónito, el tiempo parecía detenerse. Porque lo último que esperaba ver era a su propia madre, sus ojos llenos de terror, la boca abierta en un grito de advertencia: no lo hagas. Él está aquí. El chico comprendió de inmediato que el verdadero juego apenas comenzaba. El corazón del chico latía desbocado mientras su madre lo miraba, el terror en sus ojos un espejo distorsionado de su propio miedo. Antes de que pudiera preguntarse cómo estaba ahí, un sonido inconfundible rasgó el aire, un estruendo de pasos apresurados que resonaban como un tambor en su pecho. La sombra que se cernía sobre ellos no era solo un espectro, sino una presencia palpable que parecía absorber toda la luz. «Mamá. ¿Por qué has venido?», gritó, el desasosiego apoderándose de él. La mano del hombre de las sombras aún estaba extendida, como si su oferta trajera más que un simple pacto, prometía un futuro nuevo, pero también el abismo. «No. No le hagas caso», su madre gritó, sin poder contener las lágrimas. «Él es un manipulador, un traidor. Tú no tienes la más mínima idea de lo que está por venir». El chico dio un paso hacia ella, su determinación tambaleándose. «¿Por qué? ¿Qué sabes sobre él? Cuéntame». Pero antes de que pudiera responder, una explosión de ruido se escuchó del otro lado de la puerta, como el eco de un rayo, que hizo temblar el suelo por un instante. Era imposible ignorar la crisis que se desataba. Cada instante se convertía en una eternidad, cada palabra pesada como acero. «Son ellos, están aquí», murmuró el hombre, su tono cambiando a uno más urgente, incluso una pizca de emoción. «El tiempo se acaba. Debes decidir, ¿quieres salvarte tú, o a ella?». El chico sintió que su mundo giraba en torno a esa oferta. La idea de tener que elegir entre su vida y la de su madre era devastadora. Pero, ¿quién era esa figura en la sombra que parecía saber tanto sobre su destino? Y, más importante aún, ¿por qué ella había regresado justo ahora? «No importa lo que digas. Ella es tu madre», gritó Juanito, atropellando las palabras, incapaz de tolerar más aquella locura. «Escucha», replicó el hombre, su voz resonando como un trueno silencioso. «Tu madre es parte del juego, chico. Ella no te dirá la verdad porque eso significa quitarte la posibilidad de seguir adelante. Los secretos que guardas son peligrosos incluso para ella». «Cálmate», dijo el chico, sintiendo que las piezas de un rompecabezas se movían sin razón. «Si hay secretos, deben ser revelados. Quiero la verdad». Un grito terrible interrumpió su declaración, uno que venía del exterior, llevándolo a todos al borde. Más pasos resonaron, y entonces, lastimando el aire, una figura apareció en la puerta, un hombre de mediana edad,
con un rostro que le era familiar. Sus ojos ardían de una rabia contenida, y una marca de cicatriz surcaba su ceja. Te dije que nunca volvieras, rugió, su voz reverberando como el trueno, su dedo apuntando directo al pecho del chico. El corazón del joven se detuvo por un momento. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo que la sala giraba a su alrededor, el eco del pasado golpeando su mente. Soy quien se lleva a los que se interponen en el camino del poder, respondió el hombre, más cerca ahora, la furia transformándose en una mueca de triunfo. Y tú eres la última pieza que necesito para completar el tablero. El chico se sintió como un condenado atrapado en una celda, las paredes cerrándose. Miró a su madre, quien temblaba, y luego al hombre de las sombras, cuya promesa parecía desvanecerse como humo. Ya no había espacio para la acción indecisa. Deténlo, gritó, desesperado, mientras el hombre de la cicatriz avanzaba. Dame una razón para no seguir esto. Porque hay algo que aún no sabes, dijo el hombre de las sombras, y por un momento pensó que lo había ofrecido todo. Tú eres más importante de lo que imaginas. Y lo que viene, cambiará todo lo que creías saber de tu familia. Antes de que pudiera procesar esas palabras, el caos estalló a su alrededor, luces parpadeando y el suelo temblando más que nunca. De repente, un nuevo destello de luz iluminó la habitación, revelando un objeto detrás del hombre de la cicatriz. Era un objeto pequeño, brillante. El medallón. El chico sintió una energía pulsar a través de él. Su destino estaba más entrelazado con ambos hombres de lo que pensaba. Es hora de decidir, rugió el hombre de las sombras, su voz llena de una urgencia feroz. ¿Qué eliges ahora? Las palabras le resonaron en la mente, como un eco que se negaba a desvanecerse, y mientras comprendía la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar, supo que la verdad sería su única salvación. Pero, ¿a qué precio? La puerta crujió. La oscuridad se acercaba, y el chico se dio cuenta de que la elección lo llevaría a lugares que jamás había imaginado. El aire se volvió pesado, como si cada palabra flotante cargara un peso emocional insostenible. El chico sintió su pecho oprimido, la realidad de la situación aplastando su aliento. La mirada de su madre, entre el miedo y el amor, lo instaba a actuar, pero la figura del hombre de la cicatriz y la de la sombra dividían su mente. La pregunta retumbaba en él, ¿qué debía decidir? ¿Qué es ese medallón?, gritó, la desesperación surgiendo con fuerza. De un momento a otro, la habitación pareció encogerse, y el pasado se desbordó como un torrente. El brillo del objeto del hombre de la cicatriz parecía un imán, llamándolo a descubrir verdades ocultas. Es el principio de todo, dijo el hombre de las sombras, avanzando un paso hacia el chico, alzando su mano como si pudiera tocar el medallón a través del aire. Con él, puedes cambiar tu destino. Te revelará lo que realmente ha estado ocurriendo. Lo que tu madre ha intentado protegerte, su historia, la nuestra. Basta, ordenó la madre, sus ojos ardían en un mar de miedo. No lo toques, Juanito. No importa lo que él diga. Todo esto es un juego para ellos, un juego con la vida de las personas. Las palabras de su madre reculaban en su interior, pero el medallón brillaba como una estrella en la oscuridad, prometiendo respuestas a las preguntas que jamás se había atrevido a formular. A su alrededor, el caos parecía apoderarse del mundo, los ruidos sordos fuera del cuarto se convertían en un murmullo ensordecedor, como si una tormenta se gestara detrás de la puerta. El chico sintió el pánico deslizarse en su garganta. Por favor, solo díganme la verdad. ¿Qué ocultan? Siempre han estado ocultando algo. El hombre de la cicatriz sonrió con una sonrisa torcida, esa expresión de satisfacción que provocaba un escalofrío en la columna vertebral. La verdad, querido chico, es que hay más en tu existencia de lo que imaginas. Tu madre ha estado en conflicto durante años, y tú eres el núcleo de todo. Mi regreso no es casualidad, es parte de un plan mayor. Una ráfaga de viento frío atravesó la sala, como un lamento que surgía de la oscuridad. Los pasos afuera aumentaron, el sonido de gritos y objetos cayendo resonó con más fuerza. El chico obligó a su mente a centrarse. ¿Qué plan?, se atrevió a preguntar, su voz casi un susurro, como si temiera que revelar sus dudas lo sumiría aún más en la locura.
¿Qué pasa con el medallón? ¿Qué secretos guarda? El hombre de la sombra se acercó, sus ojos centelleando con una intensidad hipnótica. El medallón te permitirá abrir una puerta, una que muchos querrían sellar, la puerta a tu linaje, a tus verdaderos orígenes. Esta puede ser la oportunidad de liberarte del manipulo de tu madre, o de encadenarte a una realidad que no comprendas del todo. Es un engaño, insistió la madre, sus manos temblorosas tratando de captarla de su hijo. No le creas. No importa lo que te ofrezca, lo único que debes hacer es desear estar a salvo. El chico sintió una contraposición creciente en su corazón. La lucha de su madre instando a la precaución, y el invitante, oscuro poder que se extendía hacia él preguntándose si, realmente, podría desenmascarar toda una vida llena de secretos. El tiempo se desvanecía, y cuando el hombre de la cicatriz extendió su mano para agarrar el medallón, la habitación estalló en una ola de caos. Juanito. Huye. No lo toques, gritó su madre, mientras la puerta estallaba con tal fuerza que astillas de madera surcaron el aire, fuerzas invisibles comenzaron a arrastrar al chico hacia la zona de oscuridad. Con cada paso, la verdad danzaba a su alrededor, como un aire electrificado entre las sombras. Supo que ya no podía dar marcha atrás, en ese instante, decidió. Sin embargo, justo antes de que sus dedos dieran el primer toque al medallón, el tiempo se detuvo. Escuchó el eco de una voz familiar, de una risa, pero la intensidad de la escena lo mantenía anclado, como un barco atrapado en tormenta. Cuando descubras que guardan estos secretos, nunca serás el mismo. Todo tendrá un costo, Juanito, pero, ¿estás listo para pagarlo? El eco significó una elección inminente. Fundirse en el abismo del futuro o aferrarse a la sombra de su pasado. Y justo cuando el chico se preparaba para actuar, una sombra negra se lanzó hacia él, oscureciendo su visión, mientras la habitación temblaba a su alrededor con una furia que amenazaba destruirlo todo. Las preguntas quedaban flotando en el aire, junto a un nuevo sobrecogedor instante que parecía definir todo lo que estaba por venir. El chico sintió que se desvanecía, y el siguiente momento, un grito desgarrador estalló que los atravesó a todos, marcando el inicio de un nuevo caos, y la elección se tornó inevitable. ¿Qué verdad se desvelaría en este nuevo amanecer? Las sombras habían cobrado vida en la habitación, y la oscuridad parecía alimentarse del miedo palpable. Juanito sintió como su mundo se desmoronaba a su alrededor. El grito desgarrador que resonó en sus oídos era del hombre de la cicatriz, pero también parecía mezclarse con el de su madre, un lamento que atravesaba su corazón como un cuchillo afilado. El chico, estancado entre dos fuerzas opuestas, sintió que el tiempo se estaba desvaneciendo. La habitación se oscureció aún más, y los objetos comenzaron a flotar en un torbellino de energía violenta. Fue entonces cuando un frío glacial recorrió su espalda. Cerró los ojos, y en su mente, una fragmentación de recuerdos comenzó a asediarlo, momentos felices, risas familiares, y luego, imágenes distorsionadas de su madre llorando, mirando por la ventana como si esperara a alguien que nunca volvería. Juanito, gritó su madre, su voz ahora un eco tembloroso. No dejes que te atrapen en sus juegos. Eres más fuerte de lo que crees. Al abrir los ojos, el chico vio que el hombre de la cicatriz había desaparecido, pero la sombra seguía allí, oscura y amenazante, como un océano en tempestad. Se acercaba lentamente, susurrando secretos que Juanito estaba listo para ignorar. Tu madre ha ocultado la verdad durante mucho tiempo, decía la sombra, su voz como un silbido que cortaba el aire. Es hora de que veas el legado que te pertenece. El medallón brillaba intensamente, proyectando luces que danzaban en la pared como si fueran estrellas en una noche sin luna. Juanito sintió que su mano se movía por sí sola hacia el medallón. Un impulso feroz lo atravesó. En ese instante, todo lo que conocía se tornó irrelevante. Lo único que importaba era ese resplandor, la promesa de respuestas. Juanito, la voz de su madre lo alcanzó, llena de desesperación. No lo hagas. Las manos de ella se extendían hacia él, pero el medallón parecía un imán, y con cada pulso, la tentación crecía. La habitación giraba a su alrededor, un torbellino de caos y posibilidades, decidió. Con una combinación de miedo y curiosidad,
Su dedo rozó la superficie fría del medallón. Al instante, un río de luz lo envolvió, quitándole el aliento. Un sinfín de imágenes se agolpó en su mente, visiones de un pasado que no sabía que le pertenecía. Vio a su madre en un lugar ajeno, rodeada de personas que no conocía, viéndola sonreír y reír, pero también sufrir en silencio. Imágenes de sombrías decisiones y sacrificios. Pero entre el dolor, una figura se repetía. Un hombre que se parecía a él, pero más viejo, lleno de heridas, pero con una determinación feroz en sus ojos. Tu padre, murmuró la sombra, ahora más cercana. El que te dejó en las manos de tu madre. Todo lo que has vivido es parte de un juego mucho más grande. Basta, gritó Juanito, el poder del medallón empujándolo hacia atrás, como si las verdades que le revelaba fueran demasiado para soportar. No necesito saber más. En ese instante, la habitación estalló en un chasquido de luz y oscuridad. Juanito sintió que caía, como si se desplomara en un abismo sin fondo. La palpitación de su corazón resonaba retumbante en su pecho. Cuando finalmente aterrizó, no estaba en su habitación. Estaba en un lugar desconocido, una vasta extensión desierta, con el horizonte brillando tenuemente, pero algo se sentía mal, aún en ese lugar. Fuegos lejanos que crepitaban por todas partes y sombras que se movían como si fueran seres tangibles. Se había dejado llevar demasiado lejos, había cruzado una línea que no sabía que existía. Juanito, una voz familiar gritó tras de él. Era su madre, pero estaba diferente, más joven. Se acercaba rápidamente, con el rostro lleno de angustia y amor. No te adentres en eso. Regresa. La intensidad de sus ojos le decía que el peligro era real y que el medallón tenía un poder que ni ella ni él comprendían completamente. ¿Dónde estaba realmente? Que estaba a punto de descubrir, justo cuando la voz se convertía en un grito desesperado, una nube oscura comenzó a acercarse, arrastrando sombras goteantes como si quisieran engullir todo a su paso. Juanito sintió el aliento gélido de la oscuridad en su nuca. Esto es solo el comienzo, susurró la sombra al fondo, sus palabras resonando en las profundidades de su ser, mientras el caos inevitable se acercaba a la velocidad del relámpago. El chico comprendía ahora que el medallón no solo le había abierto una puerta a su pasado, sino que había desatado un destino del cual no podía escapar. Y justo antes de que la oscuridad lo cubriera por completo, supo que la verdad no solo cambiaría su vida, sino que podría destruirlo. ¿Estaría Juanito dispuesto a confrontar lo que se avecinaba, o la sombra lo tragaría para siempre? La noche era profunda, y el silencio pesado llenaba la habitación donde Juanito se encontraba. Con el medallón aún en la mano, sentía una corriente de energía que emanaba de él, como si el objeto pulsara junto a su corazón. La figura de su madre se acercaba, sus ojos llorosos reflejaban un amor que desbordaba en agonía. Juanito, por favor, regresa, su voz resonaba con una mezcla de miedo y desesperación. Pero el chico, atrapado entre dos mundos, no podía dar marcha atrás. La sombra, que una vez había sido una simple figura de oscuridad, ahora se manifestaba más tangible, más intensa. Esto es solo el principio, niño, murmuró, acercándose a Juanito. La verdad efectiva no es un regalo. Es un sacrificio. Las palabras caían en el aire como piedras, y el chico sintió que una parte de él luchaba por zafarse de la influencia oscura que emitía aquel ser. Juanito miró el medallón, sintiendo que lo que había desatado era algo tan poderoso como aterrador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué verdad tengo que enfrentar? La pregunta fluyó de sus labios sin pensarlo. La sombra sonrió, un gesto que desprendía una mezcla de compasión y malicia. Tienes que aceptar tu herencia. No solo la de tu madre, sino la de ambos. Enfrentar el dolor que han cargado, las elecciones que han hecho y las consecuencias. Mientras escuchaba, las visiones comenzaron a emerger de nuevo. Se vio a sí mismo manejando un camino en el que su padre había tomado decisiones difíciles. Vio el momento en que su madre había decidido mantenerlo alejado del oscuro legado, amándolo a través de la inducción del miedo. Era un ciclo que nunca había pedido. Juanito recordó las noches de infancia, los abrazos conocidos. Ahora, entendía que la verdad era más compleja de lo que había imaginado. ¿Estás dispuesto a cargar con el peso de la historia,
preguntó la sombra, y en ese momento, el chico comprendió la magnitud de su camino. La carga era suya, pero la claridad surgiría al enfrentarla. Sí, respondió Juanito, su voz firme. La decisión lo liberaba, lo acercaba a la verdad, incluso si esa verdad era dolorosa. Estoy listo para enfrentarlo, para abrir la puerta del pasado. Sus narices chocaron en un instante. La sombra lo observaba, como si deseara conocer el fondo de su alma, y en ese segundo de entrega, el medallón ardió, iluminando todo a su alrededor con un resplandor que alcanzó el mundo etéreo. Entonces vamos, susurró la sombra, guiando a Juanito hacia una oscura vorágine de luz y sombras. A medida que cruzaban el umbral, Juanito sintió el aire cambiar, sintió una conexión profunda con sus raíces. En un abrir y cerrar de ojos, se halló en un lugar conocido al que no podía regresar, el desván de su infancia, lleno de cajas olvidadas y recuerdos desvanecidos. En una esquina, vio a su madre sosteniendo el viejo diario que había encontrado tiempo atrás. La tristeza y la esperanza llenaban su mirada. «Mamá», gritó, corriendo hacia ella. Al instante se dieron cuenta de lo que habían encontrado, la verdad que siempre habían guardado. «Estamos atrapados en la misma historia», dijo ella, y al mirarlo, supo que el ciclo podía romperse. Juanito tomó el diario, hojeándolo rápidamente. «No solo tú y yo, mamá. Aquí hay más, hay contratos, decisiones que involucran a papá». Una oleada de valentía lo recorrió, y entonces, ante la mirada inquieta de su madre, decidió revelar todo lo que había descubierto. Juntos, leyeron sobre el antiguo legado, el sacrificio que su padre había realizado, y la red de secretos que conectaba a su familia con la más oscura de las sociedades. El medallón, sin saberlo, había revelado el verdadero linaje. La sombra ahora parecía remolinar con curiosidad, observándolos, reconociendo que se había tejido un nuevo destino. «La verdad no siempre libera», comentó suavemente. «Pero puede darles el poder para quebrar las cadenas». Con cada palabra, Juanito sintió que la cuenta regresiva para cerrar el legado había comenzado. Ahora más que nunca, sabía que su madre había luchado por protegerlo, pero también era tiempo de que él luchara por ambos. «Lo cambio todo», prometió, mirando a su madre. «No permitiremos que antiguas sombras marquen nuestro futuro». Ella sentía, una chispa de esperanza encendiendo sus ojos, y en ese instante, también eligieron a dónde dirigir su camino. La sombra, que una vez había amenazado con consumirlos, ahora se tornó en un guía. «Solamente juntos podrán enfrentar lo que vendrá», dijo. «Pero la decisión final es suya». Mientras cruzaban los límites de su hogar, por primera vez en mucho tiempo, Juanito y su madre sintieron paz. Las sombras no habían desaparecido, pero eran ahora solo un trasfondo de su historia. Sabían que el legado de su familia no estaba definido por el miedo, sino por las decisiones conscientes que tomarían, por los nuevos caminos que escogerían. La vida continuaría, los misterios seguirían pesando sobre ellos, pero estaban listos para enfrentarlos, juntos, como familia. Nunca más huirían. La verdad era su nuevo hogar, el futuro se abría ante ellos, y ahora sabían que el amor, aunque a veces escondido en sombras, siempre iluminaría su camino hacia la redención. Mientras tanto, en el mundo que dejaban atrás, los ecos del pasado aún resonaban, pero con la promesa de un nuevo amanecer. ¿Y tú? Te invito a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, porque tu apoyo es fundamental. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final porque, honestamente, me encantaría saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.